Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a este canal. Hoy vamos a hablar de Jorge Márquez, pastor de la iglesia evangélica más grande del Uruguay, Misión Vida. Iglesia de la cual, por herencia familiar, absorbí muchas de sus enseñanzas antes de ser católico. Márquez es una figura bastante polémica, pero no vengo a hablar de su moralidad. Si quieren información sobre esto, les recomiendo el programa del periodista uruguayo Nacho Álvarez en su streaming Todo se sabe. Hoy no vamos a juzgar un hombre, vamos a poner a una doctrina frente al tribunal de la escritura y de la iglesia primitiva. Mi objetivo hoy es tratar la teología usada por el pastor Márquez en muchas de sus predicaciones, más específicamente su teología de corte dispensacionalista. Para quienes no conocen, esta teología se formuló por primera vez en 1830 con el teólogo John Nelson Darby, y una de sus enseñanzas claves es que el Estado de Israel, en relación con el antiguo pueblo de Israel, aún es el pueblo escogido por Dios. Por el contrario a lo que sostenemos los católicos, los dispensacionalistas no creen que la Iglesia haya reemplazado a Israel. Se preguntarán, ¿cuál es el problema de esto? Bueno, como veremos, cuando se parte de esta premisa se justifican y se dicen cosas totalmente anticristianas. La refutación que haré será una predicación que pueden encontrar en el canal de YouTube del pastor Márquez titulada El Anticristo. Los que hoy escuchan esta prédica que van a ir al infierno, en el infierno se van a acordar que yo les prediqué esta prédica de hoy. Amén. Ojalá no vayan al infierno los que me están escuchando hoy, pero hay que predicar para que el que cree se afirme y el que no cree que se vaya al infierno. Fíjense cómo empieza su sermón, preparando a su congregación a través del temor al infierno. Y capaz que alguno me dice, pero Pablo, ¿acaso el infierno no existe? Claro que existe, el problema no es ese, el problema es el uso que él hace de esta realidad. Antes incluso de empezar a desarrollar su interpretación bíblica, Jorge Márquez dice que quienes escuchen esta prédica y terminen en el infierno se acordarán de que él se las predicó. Es decir, desde el comienzo crea un clima donde rechazar lo que está por enseñar queda asociado, al menos psicológicamente, a la condenación eterna. Y acá surge una pregunta muy importante, porque Jorge Márquez no está exponiendo un punto en el que todos los evangélicos estén de acuerdo. Está enseñando una interpretación concreta de la Biblia, el dispensacionalismo. Ahora bien, ¿qué pasa con los miles de pastores evangélicos que no son dispensacionalistas? ¿Están ellos también equivocados? ¿Están poniendo en riesgo la salvación de sus fieles? ¿Quién decide cuál de todos interpreta correctamente la Escritura? Los católicos creemos que Cristo no solo dejó una Biblia, sino también una iglesia con autoridad para custodiar e interpretar auténticamente la revelación. Por eso existe el magisterio, no para interpretar doctrinas nuevas, sino para preservar la misma fe apostólica y evitar que cada predicador termine convirtiendo su interpretación personal en una verdad absoluta. ¿Y qué está sucediendo en este momento en Medio Oriente? Está sucediendo algo que Dios ha anunciado hace muchos siglos, y es que Israel está quedando solo. Diga conmigo, Israel está quedando solo. Las naciones se están amotinando contra Israel. Yo les tengo que advertir que las naciones no se amotinan contra Israel, sino que se amotinan contra Dios. Márquez dice, está sucediendo algo que Dios ha anunciado hace muchos siglos, y es que Israel está quedando solo. Y posteriormente dice que las naciones que van contra Israel no se amotinan contra Israel, sino que se amotinan contra Dios. Y es precisamente sobre esta sutil identificación que se va a basar todo el resto de su predicación. Porque Márquez identifica el estado moderno de Israel con el pueblo bíblico de Israel, pero en ningún momento justifica esta equivalencia. Simplemente la da por sentada. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Dónde se enseña en el Nuevo Testamento que el Estado fundado en 1948 es el Israel del que hablan los profetas? Vamos a ir a Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12. Versículo 2. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Atención, porque en esta parte se van a dar cuenta de los malabares bíblicos que hace esta persona para convencer a su congregación de que las profecías se están cumpliendo en el actual Estado de Israel. Márquez cita Zacarías 12:2. Pueden leerlo en sus Biblias o simplemente retroceder el video. El profeta habla de Jerusalén y de Judá, dentro del contexto de la profecía. Pero fíjense lo que hace Márquez. Como Jerusalén hoy es la capital del Estado de Israel, inmediatamente traslada ese texto al Estado moderno de Israel. Y a partir de ahí empieza a hablar de la ONU, de resoluciones diplomáticas, de la guerra de Gaza y de la política internacional actual. El problema es que entre una cosa y la otra hay un salto enorme que nunca justifica. En lógica existe una falacia llamada non sequitur, que significa literalmente
no se sigue. Es decir, la conclusión no se sigue de las premisas. Porque del hecho de que Zacarías hable de Jerusalén, no se sigue automáticamente que esté hablando del Estado fundado en 1948. Eso es justamente lo que Márquez tendría que demostrar, pero nunca lo hace. ¿Dónde enseña el Nuevo Testamento que las profecías sobre Jerusalén deben interpretarse como profecías sobre el Estado moderno de Israel? ¿De dónde saca esa equivalencia? Uruguay ha declarado esta semana en las Naciones Unidas que está contra Israel. ¿Está prestando atención usted? España se ha vuelto contra Israel. Francia se ha vuelto contra Israel. Alemania se ha vuelto contra Israel. Italia se ha vuelto contra Israel. ¿Ven lo que les digo? Acaba de ocurrir exactamente el salto del que les hablaba. Márquez cita una profecía de Zacarías y acto seguido la aplica a decisiones de la ONU y a gobiernos actuales. Pero entre una cosa y otra hay una pregunta que nunca se responde y la voy a seguir repitiendo hasta el cansancio. ¿Dónde enseña el Nuevo Testamento que esas profecías deben entenderse como profecías sobre el Estado moderno de Israel? Son dos cosas totalmente distintas. Se han levantado contra Jesús. ¿Por qué se levantan contra Jerusalén? Yo le voy a contar por qué. Jerusalén es el lugar donde Dios ha dicho que Él va a poner su trono y va a poner su gobierno mundial. Jesucristo va a gobernar desde Jerusalén. Falso. Hebreos 13:14 dice: no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Es decir, la patria del cristiano, donde reina Jesucristo, no está limitada a una ciudad terrenal ni a una estructura geográfica fija. Y esto se aclara aún más en Hebreos 12:22, donde se dice explícitamente que la ciudad de Dios es la Jerusalén celestial, no la Jerusalén terrena, sino una realidad trascendente. Jesús mismo rompe esta interpretación cuando le dice a la samaritana en San Juan 4:21, la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Y es que el culto verdadero deja de estar ligado a un lugar geográfico específico. Y finalmente, cuando Cristo está frente a Poncio Pilato, afirma claramente: mi reino no es de este mundo. Es decir, su reinado no funciona según las lógicas políticas, territoriales o militares de los reinos humanos. Por lo tanto, no hay base bíblica para afirmar un reino político mundial centrado en la Jerusalén terrena como si fuera el eje geográfico del gobierno de Cristo. En aquel día, dice el versículo siguiente, hablamos del mismo día, dice Jehová: heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tiene fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. Dios va a sostener a Jerusalén. ¿Me está escuchando? Le voy a dar un ejemplo. Ojo al ejemplo que va a dar. Cuando yo escuché esto por primera vez no podía creerlo, porque es en este punto donde se desvela el fin de su tesis. La cúpula de hierro o de acero es un instrumento que sirve para detectar misiles, bombas que vienen por el aire. Cada misil que sale de ese instrumento de guerra cuesta $50,000. Cada vez que viene un misil enemigo, ese aparato larga 2 misiles contra, si no le pega a uno, le pega al otro. ¿Me está escuchando? O sea que Israel gasta por cada misil que viene de Irán o de algún otro lado $100,000. Muchos de los miles y miles de misiles que yo le llamo misiles, una palabra genérica, ¿no? Porque no conozco los nombres de los distintos tipos de cosas que tiran ahí para explotar. Los que ha estado usando Hamas y todos estos cuestan alrededor de $10,000. O sea que cada misil enemigo que cuesta $10,000, Israel ha estado gastando 100,000. ¿Me está escuchando? Hola, ¿me está escuchando o no? Sí. Es una guerra despareja, muy costosa para Israel. Ahora Israel ha desarrollado un arma láser. Un arma láser. Con ese láser pueden alcanzar aviones y misiles y destruirlos en el aire. Y es una tecnología con muchísima precisión. Y están ya llenando Israel de esa arma que hace este disparo, que es de rayo láser, que va mucho más rápido que un misil, mucho más rápido, a la velocidad de la luz. ¡Puf, puf, puf, puf! ¿Me entendió? ¿Saben cuánto le cuesta a Israel cada disparo de esos? ¿Quién sabe? Levante la mano. 50 centavos de dólar. Bueno, no está lejos. A mí me dijeron $3. A mí me dijeron $2. De unas semanas más en adelante, Israel, cada disparo le va a costar $2. ¿Me está escuchando? Dios está haciendo fuerte a Israel. ¿Lo hace porque Israel es bueno? No. Lo hace porque Dios ha escogido ese lugar y en ese lugar ha establecido un pueblo y va a guardar a ese pueblo. No. Yo no sé quién está peor, si el pastor con la barbaridad que acaba de decir o si las personas que están ahí
y dicen amén sin analizar lo que Márquez acaba de hacer, que básicamente es poner a Israel como el bueno de la guerra. Independientemente de eso, el razonamiento de Márquez es el siguiente: como Israel desarrolla mejores sistemas de defensa y armamento, eso sería una prueba de que Dios está fortaleciendo a Israel para derrotar a sus enemigos. En otras palabras, convierte un avance tecnológico militar en una validación teológica directa. El problema es que eso no es exégesis bíblica, es una interpretación ideológica de hechos militares actuales. Además, la idea de que el progreso armamentístico de un Estado moderno sea prueba de elección divina no aparece en la enseñanza apostólica. Evidentemente, eso no lo predicaban los apóstoles. El Nuevo Testamento nunca identifica el Estado político como el pueblo escogido de Dios, ni vincula el poder militar con la fidelidad a Dios. Por el contrario, la lógica del Evangelio rompe con esa lectura nacionalista de la elección divina. Y acá es donde el problema de fondo se vuelve evidente. Este tipo de discurso no busca principalmente hacer exégesis del texto bíblico, sino leer la actualidad geopolítica a través de una interpretación teológica que favorece a un Estado en concreto. Sin entrar en discusiones políticas, lo que sí puedo afirmar bíblicamente es que el Nuevo Testamento redefine el pueblo de Dios en categorías que no son étnicas ni estatales, sino cristológicas, la pertenencia a Cristo, no a una nación. Ahora les voy a dar 3 argumentos, el primero totalmente bíblico y los otros 2 bíblicos y patrísticos, que demuestran que la iglesia, compuesta por judíos y no judíos, es el verdadero pueblo de Dios. Primer argumento, la señal de pertenencia. En la antigua alianza, la señal que identificaba a un miembro del pueblo elegido por Dios era la circuncisión. Este pacto es establecido por Dios con Abraham en Génesis 17, versículo 10 y 11, donde dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. En este rito físico-étnico estaba la pertenencia al pueblo de Dios. Ahora bien, el Nuevo Testamento redefine completamente esta lógica en Cristo, en quien la revelación alcanza su plenitud. La pertenencia deja de ser externa y pasa a ser interior y espiritual. San Pablo lo expresa en Romanos 2, 28 al 29. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es decir, la identidad del pueblo de Dios ya no se define por un signo corporal, sino por una transformación interior. Ahora bien, ¿cómo se realiza esta circuncisión del corazón? Jesús mismo lo vincula con el nuevo nacimiento en San Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este nuevo nacimiento se expresa en el bautismo. Además, en Hechos 15, el Concilio de Jerusalén establece que los gentiles no deben ser obligados a la circuncisión, rechazando así su valor como requisito de pertenencia al pueblo de Dios. No es casualidad que San Pablo sea aún más contundente en Gálatas 5:2. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Es decir, volver a la circuncisión como requisito implica desconocer la novedad del Evangelio. Alguien podría decir que esto no significa necesariamente que el bautismo sea la nueva circuncisión, sino solo un cambio de rito. Sin embargo, el mismo Pablo lo afirma explícitamente en Colosenses 2, del 11 al 12. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Por lo tanto, si el Nuevo Testamento enseña que la circuncisión deja de ser la señal del pueblo de Dios y que esa identidad pasa a ser espiritual en Cristo, entonces no hay fundamento bíblico para reducir al pueblo de Dios a una nación o a un Estado moderno. El Israel de Dios en el Nuevo Testamento no es una geopolítica, sino una comunidad en Cristo. Segundo argumento, ya no hay judío ni griego. Estoy seguro que más de alguno alguna vez leyó este versículo. Dice así: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ya de por sí, con una lectura natural de este pasaje, queda seriamente cuestionada la idea de que existe un Estado moderno, escogido y privilegiado por Dios por encima del resto de las naciones. Porque San Pablo no dice que los herederos de la promesa sean los miembros de una nación, sino los que son de Cristo. Basándome en las palabras del apóstol, quiero hacerle una pregunta al pastor Márquez. ¿Estaría usted dispuesto a aceptar una afirmación como esta? Ya no hay israelí ni palestino, o ya no hay ni israelí ni iraní, porque ese es exactamente el principio que está enseñando San Pablo. La identidad fundamental del cristiano ya no está determinada por su origen étnico o nacional,
sino por su pertenencia a Cristo. Muchas veces se acusa a la Iglesia Católica de ser progre simplemente porque en el contexto actual de la guerra defiende la dignidad de los palestinos inocentes que han muerto en el conflicto. Pero eso no significa excluir ni despreciar al pueblo judío. Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial, la Iglesia Católica y muchísimas familias católicas dieron refugio y protección a miles de judíos perseguidos por el nazismo. El problema es que hoy se plantea una falsa dicotomía: o amás a Israel u odias a Israel. Pero esa no es la postura de la Iglesia. La Iglesia no está llamada a seguir ideologías modernas ni agendas geopolíticas. Está llamada a seguir al Hijo de Dios y a defender la dignidad de todo ser humano independientemente de su nacionalidad o religión. Sin embargo, así como el antiguo pueblo de Israel tenía autoridades visibles, el nuevo pueblo de Dios también las tiene. Y esto demuestra una vez más el cambio que trae el nuevo pacto. Las autoridades religiosas de la antigua alianza ya no son las encargadas de conducir al pueblo de Dios. Ahora, según la primera carta a Timoteo, es la iglesia del Dios viviente la que es columna y baluarte de la verdad. Y son las autoridades de esa iglesia las que tienen la misión de guiar al verdadero pueblo de Dios. Estar en comunión con ellas es estar en comunión con Cristo. Por eso, a comienzos del siglo II, San Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol San Juan, escribía: mirad que todos seguís al obispo, así como Jesucristo sigue al Padre y al presbiterio como a los apóstoles, y reverenciad a los diáconos por ser institución de Dios, que nadie haga nada relacionado con la iglesia sin el obispo, que se considere una Eucaristía válida aquella que sea administrada por el obispo o por quien él la haya encomendado. Donde quiera que aparezca el obispo, allí esté también la multitud. Así como donde quiera que esté Jesucristo, allí está la iglesia católica. No es lícito bautizar ni celebrar una fiesta de amor sin el obispo, pero todo lo que él apruebe también es agradable a Dios, para que todo lo que se haga sea seguro y válido. Así que el cambio no fue simplemente reemplazar la circuncisión por el bautismo o ampliar el pueblo de Dios para incluir a los gentiles. El cambio fue mucho más profundo. Cristo constituyó un nuevo pueblo con una nueva alianza, una nueva autoridad y una nueva forma de pertenencia. Ese pueblo no es un estado moderno, sino la iglesia. Y eso es precisamente lo que terminaré de demostrar en mi último argumento. Tercer argumento: en otro tiempo no erais pueblo. Pensemos en una adopción. Un matrimonio adopta a un niño y dice: antes no era de nuestra familia, ahora sí es de nuestra familia. Nadie entiende que el niño pasó a integrar una familia paralela o que existan dos familias con los mismos padres. Lo que todos entendemos es que ahora pertenece plenamente a la misma familia, con la misma dignidad y los mismos derechos que los demás hijos. Del mismo modo, cuando San Pedro dice: vosotros que en otro tiempo no erais, pero ahora sois pueblo de Dios, no está describiendo la existencia de dos pueblos elegidos por Dios, uno compuesto por la iglesia y otro identificado como una nación. Está enseñando que quienes antes estaban fuera han sido incorporados plenamente al único pueblo de Dios. Y esto se confirma porque apenas un versículo antes, Pedro llama a esos mismos cristianos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Títulos que en el Antiguo Testamento pertenecían al pueblo de Israel y que ahora aplica a la iglesia. Y alguien podría pensar que esta forma de entender el pueblo de Dios y la autoridad de la iglesia es una invención católica posterior. Sin embargo, basta leer a los primeros cristianos para comprobar que esto no es así. A finales del siglo II, San Irineo de Lyon, discípulo de un discípulo de los apóstoles, escribía: es necesario obedecer a los presbíteros de la iglesia, aquellos que, como hemos mostrado, pertenecen a la sucesión de los apóstoles, aquellos que han recibido mediante la sucesión del episcopado el carisma cierto de la verdad, según la voluntad del Padre. Pero los demás, aquellos que no tienen parte en la sucesión primigenia, se reúnan donde se reúnan, han de ser tenidos bajo sospecha. ¿Por qué traigo esta cita de San Irineo? Porque demuestra que la iglesia más cercana a los apóstoles no solo creía en la sucesión apostólica como garantía de la verdadera doctrina, sino que tampoco conocía esta interpretación dispensacionalista que hoy se nos presenta como si fuese la enseñanza evidente de la Biblia. A lo largo de estos argumentos hemos visto que los propios apóstoles enseñan que la señal del pueblo de Dios ya no es la circuncisión, sino la unión con Cristo, que en él ya no hay judío ni griego, sino un solo pueblo, y que ese pueblo es la iglesia. Ahora vemos que los discípulos de esos mismos apóstoles entendían exactamente lo mismo. Por eso, con todo respeto, quiero hacerle una pregunta al pastor Márquez y también a quienes lo siguen. ¿A quién vamos a escuchar? ¿A una interpretación surgida muchos siglos después o a los apóstoles y a los hombres que aprendieron directamente de ellos? Pastor Márquez, usted suele preguntarle mucho a su audiencia: ¿me está escuchando? ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Hola, ¿me está escuchando o no? Yo le devuelvo la pregunta con el mismo respeto. ¿Está usted escuchando a los apóstoles y a sus discípulos? Porque hasta este momento ni la escritura ni la iglesia primitiva parecen respaldar la idea de que el Estado moderno de Israel
sea el pueblo escogido de Dios en el sentido que usted sostiene. No permitas que nadie tome las noticias del siglo XXI para reinterpretar las escrituras del siglo I. Haz lo contrario, deja que las escrituras del siglo I iluminen las noticias del siglo XXI. Ese fue el camino de los apóstoles, ese fue el camino de la iglesia primitiva. Y ese debería seguir siendo el camino de todo cristiano. Hasta acá el video de hoy. Les doy gracias por haber visto este video. Espero les sirva de ayuda. Si quieren hacerle llegar este video al Pastor Márquez o a personas que conozcan que están en la congregación del Pastor Márquez, pueden hacerlo sin ningún problema. La idea es sacarle el engaño a las personas. Nos vemos en otra ocasión. Dios los bendiga. Chau, chau.